Hola a todos y a todas, bienvenidos a un episodio más de Xochipilli Podcast. Y estamos transmitiendo en medio del contexto del 40 aniversario del Chicago Latino Film Festival. Y estamos muy contentos de recibir a nuestra directora invitada. Ella es Laura González, es escritora, directora y productora uruguaya. Ha participado en el Festival Internacional de Cine de Berlín 2014, alumni de Film Works Program del Reino Unido en 2012 y fundó la Uruguaya Films y produjo los cortometrajes La pelota de fútbol en 2009 y Cada vez que me acuerdo me olvido en 2011, que fue seleccionado en festivales a nivel mundial. Milonga es su primer largometraje y es con el que viene a presentarlo en este festival. Laura, bienvenida. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Es un gusto tenerte por aquí. Y de entrada, preguntarte, cuéntanos tus impresiones. Hace un momento me decías que traes un jet lag importante. Sí. Entonces, cuéntanos un poquito cómo ha sido tu arribo a la ciudad, tus impresiones de la misma, la gente del festival, etcétera. Bueno, estoy en primera instancia muy agradecida al festival. La verdad que es una oportunidad muy especial este festival, eh, por la intención detrás del mismo, pero y por todo lo que se genera, porque uno conoce más o menos de afuera lo que es el Chicago Latino Film Festival, pero cuando viene aquí a uno lo tratan como en familia y está de más decir que la calidad de las películas es increíble y la variedad, ¿no? Tiene mucha calidad humana, que es lo más importante. Sí, creo que eso es uno de las características, digamos, más importantes, ¿no? Es decir, hace un momento hablaba con un compañero, precisamente comentaba eso, ¿no? Que las películas que se presentan en este festival tienen esa vertiente humanista, ¿no? Que se conecta con las inquietudes de la gente, los dramas de Mm. la gente. En ese sentido, en ese drama que compartimos todos los seres humanos, háblanos un poquito, ¿no? ¿De qué va Milonga? Bueno, Milonga es un dramón, es un drama fuerte, que intenta conectar también con el público, que tiene sus momentos más divertidos también. No es una película pesada, sino que es profunda, que es diferente. Es fuerte, pero a nivel profundo. Emociona mucho por lo que hemos visto en las salas de cine, eh, que quiere decir que logra conectar con el público. Y la historia en sí es la historia de esta mujer, una mujer que ha sufrido, que viene de un matrimonio donde fue maltratada. Su marido aparentemente falleció unos meses atrás. Y por otro lado, tiene a su hijo, su único hijo, este, que está en la cárcel y además no quiere comunicarse con ella. Eh, entonces, esto hace que esta señora perdón, esté muy sola en cierta forma. Y además, como ella sufrió todo este maltrato con su marido, y esta es una familia donde el marido era médico, un médico muy conocido en una ciudad pequeña del interior del país. Esto genera más presión sobre el personaje porque todo el mundo sabe, pero ella intenta esconder esta realidad que vivió durante años con su marido. Por varias razones, ¿no? Pero su estatus social también influye en que ella se empecine en esconder todo esto. Pero ahora su hijo está en la cárcel, entonces es una avalancha de cosas que le han sucedido a esta mujer, donde es una bomba de tiempo y ya no puede reprimir ese pasado y se ve enfrentada a ese pasado que dejó congelado y escondido en una habitación y, eh, y se ve forzada a mirarse a sí misma Ok, en ese contexto y ya. en esa burbuja temporal que es el pasado que aisló del resto de su vida. Interesante el planteamiento, creo que coincido contigo en cuanto la nombras como un dramón.
Sí. Digamos que, un adjetivo pertinente. Y bueno, pensaba un poquito en el título. Milonga, como Milonga, sabemos, sí. es una forma de música y baile folclórico argentino que tiene, Y uruguayo. y uruguayo, ¿no? Bueno, Pero toda esa los zona, ¿no? argentinos lo promocionan mejor, pero Claro, sí, eso es lo que también pensaba, ¿no? Como que uno ubica también el tango en cierta localidad, ¿no? sí. Ajá. Lo que quiero traer a la mesa con esto es el tono de la milonga, que es un tono medio nostálgico, medio depresivo o de añorar, ¿no? Háblanos un poquito, ¿no? ¿Cómo elegiste ese nombre y por qué? Bueno, milonga lo elegí porque es un término, perdón que estoy tocando el micrófono, milonga lo elegí porque en sí, en el exterior, milonga suena exótico, ¿no? Y tiene esa fuerza, yo creo que perdón, el milonga lo elegí porque como palabra, la resonancia de la personalidad musical de la palabra tiene, es fuerte, Te llena, te llena, milonga. milonga, tiene peso, Ah, tiene peso, tiene una personalidad fuerte, te hace que prestes atención. Y dentro del tango, la música de milonga, el tango es muy nostálgico, pero la milonga es un poco más acelerada y es la música en realidad más alegre dentro del tango. Y mi intención con la película es contar algo fuerte, porque todos tenemos cosas fuertes que vivimos en la vida, este, pero con una actitud y una perspectiva de esperanza también y de fuerza y de, mira, te ha pasado esto, hay que pero tirar para adelante. vas a sobrevivir. Entonces la idea de elegir el título es porque la milonga es el corazón de la película, es donde muchas mujeres además van a bailar tango en Uruguay y en Argentina para recuperarse de traumas y de crisis de vidas, y muchas mujeres maltratadas van a bailar también. Eh, entonces, y la milonga es el corazón de la película donde aparece todo el color, donde aparece la música, la alegría, y representa todo lo que ella dejó estancado en otro tiempo. Sí, lo veía precisamente, que son los momentos, digamos, más, incluso que la someten a la protagonista a cierta duda, cierta crisis, ¿no? De que no puede ingresar de nuevo a ese mundo perdido, ¿no? Que ha perdido, que ha dejado a partir de su matrimonio. En una de las escenas, precisamente en ese contexto de la milonga, es cuando ella, bueno, sin spoiler, voy a tratar de no hacer Sí, spoilers, pero ella escucha un ruido por ahí. sí. Y ese ruido la mete como en un tren de En otra pensamiento, en dimensión. un tren de pensamiento, exacto, en otro tiempo. Pensaba un poquito en eso porque dentro de la psicología clínica hay un concepto que se llama el engrama. Ah, ¿Qué quiere decir el engrama? El engrama es, ya está probado esto, es decir, que un estímulo, ya sea un sonido, sí. un olor o una imagen, te despierta en el cuerpo memorias de un evento traumático. Yo veía eso en la protagonista, es decir, ese ruido la somete es como un recuerdo de que no puedes. Básicamente le está diciendo ese ruido, ¿no? Y de alguna manera nos invita a reflexionar de ese maltrato que ha vivido durante un largo periodo, ¿no? Háblanos un poquito de este tratamiento que hiciste. Bueno, la intención para eso mismo que te contaba antes, de generar esperanza, de tratar de comunicarme con el público y la audiencia, generando esperanza de cambio y de fuerza y de recuperación. No quería, es un tema muy delicado el que trato en la película y quería tratarlo con positivismo. Y una de las decisiones que tomé desde el principio fue no mostrar violencia. Entonces, ¿cómo cuentas una película sobre la violencia sin mostrar violencia? Estamos muy, ¿cómo se dice? Hemos perdido la sensibilidad porque vemos violencia a cada rato. Estamos saturados de violencia en las noticias. Ya no queremos escuchar más, no queremos
¿Qué otras alternativas tenemos para hablar del tema? Porque tampoco podemos hacer como que no existe. Ujú. Entonces busqué la forma de hablar del tema sin mostrar violencia y mostrar la otra parte de cómo podemos avanzar y cómo podemos mejorar y crecer como seres humanos para no aceptar la violencia. No solo las mujeres, sino también los hombres, los seres humanos. Es una película que se focaliza sobre el tema de la mujer, en el tema de la mujer, pero le habla a los hombres. Y hay muchos hombres que siguen yendo a ver la película. Ahora en Montevideo la estaban pasando el jueves, a sala llena, en un evento especial que se armó en una sala grande, con actores invitados, y los actores me contaban el recibimiento de la película y lo impresionados que quedaban al ver hombres solos que habían ido a ver la película, no mujeres solas, hombres solos. Eh, Porque el tema de la violencia hacia la mujer no solo afecta a las mujeres, afecta a los varones también. Hay mujeres que tienen hijos varones Claro. y crecen en ese contexto y potencialmente pueden ser hombres violentos en el futuro o no. Y de una u otra forma, ese hombre va a estar afectado cuando crezca. Ese niño varón va a tener el trauma de un padre violento. Es muy complejo el tema, ¿no? Es muy complejo. Entonces, mi intención era generar debate sobre, bueno, ¿qué podemos hacer? Porque todo el mundo apunta con el dedo, las mujeres apuntan a los hombres no paran, los hombres maltratadores no van a parar de ser maltratadores porque las mujeres los apunten con el dedo tampoco. Bueno, sin tomarte más tiempo con eh, sí, así que perdí el hilo olvidé tu pregunta, pero... No, está bien, no, está fantástico lo que acabas de decir. Em, Pensaba un poquito, ahora que comentas esto de los hombres y de que han asistido a las proyecciones, ¿no? De manera solitaria. Cuando veía la película, decía, bueno, a ver, por lo regular asociamos, en este caso el tango o la milonga, a generaciones antiguas. Sí. Es decir, generaciones que crecieron bajo otro contexto, que tienen otras visiones de la vida, de concebir la relación de pareja, de concebir incluso a los hijos, a la esposa o al esposo. Y pensaba en hacerte esta pregunta, este estilo de música está ligado a ejercicios, por ejemplo, machistas, en el sentido de que pertenecen a una generación que creció incluso en contexto político de violencia. Bueno, mira, históricamente el tango ha sido un baile como algunos otros también. El hombre lleva a la mujer, el hombre domina la figura. En el tango es muy marcado eso. Ahora, yo quería escapar de ese cliché y no fue, digamos, la premisa más importante para poner música de milonga. Simplemente, a mí la música es muy importante en mis trabajos y, y esta película quería darle una impresión es una película uruguaya y quería darle esa impresión uruguaya porque no olvidemos que voy a hacer publicidad de Uruguay aquí. La comparsita, el tango más famoso del mundo, es uruguayo, chicos. O sea, es uruguayo. Hay polémica ahí. Hay mucha polémica. Creo que el último libro escrito sobre el origen de Gardel es uruguayo. Entonces, quien escribe el último libro sobre Gardel es el que va de la delantera. Entonces, Gardel creo que al momento es uruguayo. En unos años capaz que vuelva a ser argentino. Nadie sabe, pero es verdad que la comparsita es uruguaya. Al ser un país tan pequeño, tan chico, no tenemos la capacidad de promoción y marketing que tiene Argentina. Pero para contestar a tu pregunta, la música de tango también ha tenido un revival, la música de tango, y ya hace varios años, ahora no sé exactamente, pero ya hace varios años que está siendo bailada por las generaciones más jóvenes. Ha habido una apertura o eso de valorar lo nuestro. No solo con el tango, con otras músicas folclóricas en el Río de la Plata. Creo que está pasando con todo, con la comida, con la gastronomía, con todo lo que es cultural, de valorar lo nuestro, ¿no? No solo consumir lo que viene de afuera. Fíjate, interesante esto porque sí, creo que yo también comparto esa visión, ¿no? Siempre hay como estos ciclos, ¿no?
Sí. en donde algo pasa de moda y luego vuelve a estar y así, ¿no? Y bueno, para seguir con la conversación, otra escena que me llamó la atención y me dejó claro realmente el estado de, digamos, el desgaste de la protagonista, ¿no? Un desgaste, pero también alcancé a notar que también tiene una resistencia, es decir, parece ser que la vida le estaba poniendo todo para que saliera de esa situación y sin embargo ella se resiste y una de esas resistencias me parece que está ejemplificada cuando intenta acomodar el retrato de su boda. Sí. Qué buena Entonces apreciación, ella sí. intenta, es como decir, todo está en orden Sí. y se cae. Se le Es cae. decir, ya la vida ya te está diciendo que Sí, ya no, no. y el clavo se cae. Entonces, ese detalle interesante, Y no lo puede encontrar. claro, ya después de ahí ya no. Entonces, también ese sentido, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué en este caso una mujer maltratada? ¿Por qué tiene esta resistencia al cambio? ¿Por qué se empecina en seguir conservando ciertos recuerdos? Bueno, yo creo que la razón es porque, como te contaba antes, su marido falleció, esto lo cuenta la sinopsis, ¿no? Falleció 6 meses atrás. Lo digo porque creo que en la película no se expone de forma gráfica, pero sí la gente va a saberlo al leerlo la sinopsis. Falleció 6 meses atrás, entonces todo está muy Muy fresco fresco. en la... Y ella no aceptó la relación, o sea, no aceptó que había violencia en ese matrimonio, lo sabía, pero aceptarlo es, es muy difícil. Yo hice una investigación muy profunda con el tema de las mujeres maltratadas para entender por qué no dejan a los maridos. Y es complicado cuando... Es muy Es complicado. que verlo desde afuera, te lo Parece digo, fácil, parece obvio. pero ¿cómo? Claro, exacto. Una mujer que formó su vida con un hombre al que amaba profundamente y siguió amando hasta después de que murió, supongo yo, porque eh, eso no se acaba de la noche de un día para el De un día otro. para el otro. Y, y eso de negarse a dar un paso adelante es porque todavía está en el pasado. El pasado no es pasado para ellas, es parte de su presente. El pasado es difícil de ponerlo en palabras, por eso hice la película, pero está atrapada en ese Y pasado está y es todo muy atrapada. reciente y sí. Y bueno, háblanos en ese sentido de las locaciones Mm. y del trabajo con el elenco, ¿no? Estos personajes, estos actores, muy buena interpretación, muy buenas interpretaciones. Háblanos un poquito cómo trabajaste con ellos, cómo les transmitiste, manejaste los tonos de las interpretaciones, etc. Bueno, eso es a base de trabajar el guión. Yo estuve muchos años trabajando el guión y a veces me quejaba de que la financiación de la película no salía, pero cada vez que no salía la financiación de la película, mi refugio era el guión. Y decía, esto no sale porque el universo me está diciendo que trabaje un poco Pasa. más el guión. El universo o los jurados de los fondos. Entonces eso me dio lugar y agradezco infinitamente porque la verdad que el guión cambió muchísimo, sobre todo en los últimos años del proceso de escritura. Y entonces cuando uno ha trabajado tan a fondo el guión, termina conociendo los personajes, convives con los personajes y si hiciste tu trabajo, los personajes son todos diferentes y tienen personalidades diferentes y los entiendes por qué accionan de una forma y no de otra, y de dónde vienen, cuál es la historia que tienen detrás para accionar de esa forma. Y luego se lo contás a los actores y eh, es fácil, supongo yo, no sé, no soy actriz, pero ellos hacen su trabajo y eso, trabajar el guión es muy importante, conocer los personajes y luego transmitir eso a los actores. Hacen lecturas del guión, tienen sus preguntas, tienen sus aportes, a veces ven cosas que tú no viste y eso termina de completar la película porque es un trabajo de equipo al Claro. final, todos aportan. Sí, creo que comparto esta visión, ¿no? Sobre todo en cuanto si hay un texto
A ver, la palabra tiene también esa fuerza. En este caso, el guión escrito, me parece a mí, o está bien logrado, eh, eh, te va guiando. O sea, el mismo texto te da los tonos, te introduce dentro de la misma dinámica. Entonces me parece que estuvo bien coordinado, ¿no? Esta conjunción, ¿no? Entre guión y la interpretación de los personajes. Comentarte que dentro de la dinámica de este festival, una de las características, digamos, mm, una de las constantes dentro de los filmes ha sido los movimientos migratorios. Estos movimientos migratorios que me parece a mí que esto es un tema muy actual. Y pensaba un poco en tu película, hay otro movimiento migratorio, es decir, la migración en este caso, me permito decir, que no solamente es geográfica, es decir, hay una migración interna, hay una migración emocional, una migración psicológica, es decir, una migración, digamos, geográfica te viene como por una presión externa, es decir, quieres solucionar tu estatus económico, etcétera. Pero acá hay una exigencia de la misma vida que le está diciendo a la protagonista, muévete, muévete, migra, migra. En ese sentido, preguntarte, ¿no? ¿Qué piensas acerca de esto, ¿no? Este tipo de migraciones, ¿no? Más, digamos, existenciales. Bueno, son muy difíciles y siempre están ahí para hacernos crecer. Eh, y las crisis de vida están ahí para hacernos crecer. Todas las migraciones nos hacen crecer. Yo hace muchos años que vivo fuera de Uruguay y, y me ha hecho crecer eso, me ha hecho cambiar la perspectiva. Es un cambio de perspectiva. La migración es un cambio de perspectiva. Me voy de México, ahora veo a México de otra forma, Y es ¿no? difícil, ¿eh? Y veo a los americanos de otra forma, porque de México los veía de una manera. Ahora que Mm, estoy en Estados Unidos los entiendo, los critico, los quiero, todo, pero desde otra perspectiva. O sea, uno claro. entiende mejor, entonces uno se entiende mejor a uno mismo también cuando se ve forzado a una migración. Wow. Wow, me acabas de dar, claro, porque te voy a compartir algo. Yo en mi etapa de facultad yo era un antiimperialista. O sea, era una cuestión así, claro, pero mi percepción estaba totalmente sesgada por ciertas ideologías y entonces, claro, ahora estoy acá, como lo comentas, ¿no? Veo otra visión, ¿no? Otra perspectiva. Y bueno, en ese sentido, eh, te voy a compartir una situación que me pasó con el personaje, con Rosa. Me parece que vas construyendo una especie de empatía. Es decir, en este caso, yo fui generando una empatía con la protagonista. Pero al final, casi, no voy a decir porque va a ser un spoiler muy feo Mm. que voy a dar, pero de alguna manera la fisuraste, ¿no? O sea, partiste esa empatía. Es decir, ya no estoy tan del lado de la protagonista, sino que ya la puse en duda. Esto fue intencional, o sea, realmente quisiste provocar esta decisión en el público. Eh, es un ser humano. Eh, Hay algo que yo he dicho antes que se espera mucho a veces de las mujeres y de las madres, y las madres no son perfectas. Creemos nosotros que nuestras madres son perfectas y tienen que hacerlo todo perfecto, pero no son perfectos, son seres humanos. Entonces, podemos elegir juzgar al personaje, a esta mujer, o no, o entenderla. Hice ese cejamiento, ese Es un quiebre, martillazo, es ¿eh? un quiebre para poder generar debate, porque estas mujeres, porque es la realidad. Hay muchos psicólogos y psicólogas que han estado, que van a ver la película, obviamente, y cuando yo he estado presente en esas funciones, en los Q&A, se acercan a hablarme y hacen cola. Me acuerdo en una función tenía 4 psicólogas
haciendo cola para hablar conmigo y me decían, ¿cómo lo hiciste tan realista? Porque esto es la vida misma. Y si uno no apunta a contar la verdad, y para contestar tu pregunta, es buscando la verdad. La decisión no es casi, ni siquiera es mía, es la búsqueda por la verdad, para entender. Es buscar entender esa parte humana. Y yo creo que al generar ese espacio nos podemos comprender a nosotros también, porque la violencia existe eh, en en todos lados. No es solo la violencia contra la mujer. Entonces, hay una responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos que tomar en cuanto a este tema. No podemos aceptar violencia doméstica contra la mujer, entre hombres, entre... No, somos seres humanos, tenemos que aprender a ser responsables con este tema. La violencia política, la violencia, toda la violencia. General. Esto es clave lo que acabas de decir porque coincide mucho con la conclusión a la que llegué. Es decir, al final concluí que sacas a esta mujer de una visión de víctima y la haces humana, la haces responsable. Es decir, ya no es una víctima, sino hay una responsabilidad. Mira, esta es una frase cliché lo que voy a decir, pero no es lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa. Pero nos olvidamos. Y es difícil, es más fácil tener el concepto en la cabeza y entenderlo que aplicarlo. Yeah. Es muy difícil. Y repito, el tema de las mujeres y de la violencia contra las mujeres es extremadamente difícil, porque las cosas que viven estas mujeres maltratadas, y hay diferentes tipos de maltrato, obviamente, pero cualquier maltrato igual, es muy difícil, hay que estar en el lugar de ellas. Y cuando es el tema de parejas y uno se enamora de alguien, imagínate, estás enamorado de una persona y esa persona te está haciendo daño, pero a la vez esa persona también te quiere, pero esa persona viene tiene un background, tiene una historia de vida que hace que sea violento o violenta. eh, y entonces pasa el conflicto, es como, imagínate una pareja normal, una discusión. Bueno, lo mismo en las parejas donde hay maltrato, hay una discusión, pero con violencia, y luego hacen las paces y vuelven a seguir viviendo juntos y surge otro brote de violencia hasta que se les va de las manos. Es más o menos así, yo creo, por lo que he visto, la dinámica de estas parejas donde hay violencia. Y en las generaciones mayores no se hablaba tanto, ahora se habla del tema. Es más, yo empecé, mi inspiración para la película fue en el momento que en Uruguay se empieza a hablar de forma pública de este tema. Y me llamó tanto la atención y como mujer, fue como, no sé, inmediatamente sentí que tenía que salir a ayudar a generar conciencia sobre el tema como mujer, fuera o no maltratada, pero como mujer, a mí mis cortos también he tocado temas de la inmigración, temas sociales, la condición humana en general, es lo que me interesa. Entonces, Parece que las relaciones interpersonales, como lo comentas, son muy complejas. Es el choque de dos mundos. Y se complejizan conforme avanza el tiempo. Y ahora quiero comentarte un poquito acerca de este personaje eh, llamado Juan, y llega en un momento clave de proceso del personaje principal de Rosa. Y yo veía y decía, bueno, mujer, parece ser que va a repetir el mismo patrón. Que de repente este personaje empieza como a mostrar ciertos comportamientos que van encaminados precisamente a un comportamiento violento. Incluso por ahí hay un detalle que le sucede en este baile, ¿no? Yo decía, claro, o sea, hay un daño físico. Claro, se dio en el movimiento, pero, a ver, estamos pensando en ese no contemos mucho más porque sí, claro, sí. Pero claro, estamos dando para debatirla. Entonces, nada, creo que en ese sentido es una película que toca fibras muy importantes
y que, claro, agrega elementos fuertes, fuertes a la discusión que tiene que ver con el tema de la violencia hacia las mujeres. Bien, pues mira, quiero proponerte un juego. Bueno, Vamos a ver. Consiste en lo siguiente. Te voy a decir dos directores y vas a elegir uno. Y así, vamos a ver cuál es tu top de esto. En esta lista que tengo, eliges uno y vamos descartando, te digo otra y así. ¿Parece? sí, perfecto. Bien, bien. Primeros dos. Akira Kurosawa o Steven Spielberg. Hmm, mm, He mirado más cosas. Kurosawa toca mucho el tema de la guerra, me parece fantástico, pero tengo que elegir uno. Uno, exacto. La verdad, mi elección va a sonar un poco obvia, pero me gustan los temas, muchas películas que ha hecho Spielberg que me gustan, como ha tocado el tema del racismo, ha tocado el tema de, sí, Spielberg. Spielberg. ¿Te Todo el quedas con mundo Spielberg? sabe, sí, Ok. Spielberg o George Lucas. George Lucas, George Lucas o Coppola. George Lucas, George Lucas o Scorsese. George Lucas, George Lucas o Tim Burton. George Lucas. George Lucas o David Lynch. Hmm. Admiro mucho a David Lynch y empecé a usar la meditación trascendental para escribir gracias a él. La única película que me gusta de David Lynch es The Straight Story y me parece una obra de arte magnífica. Eh, y por esa película tengo mucho amor por David Lynch y tengo que elegir entre él y... Y Scorsese. No, y Lucas. George Lucas o David Lynch. Me voy a cambiar, David Lynch. Ok. David Lynch o Guillermo del Toro. David Lynch. David Lynch o Tarantino. David Lynch. Lynch o Sofía Coppola. Me pasa lo mismo con Sofía Coppola. La película que más me gusta de ella, hay solo una película que me gusta de ella y es Lost in Translation. Pero es una obra maestra. Me gusta más eso que El Padrino. Okay. O sea que Sofía Coppola. Sofía Coppola o Cuarón. Oh, me la pusiste difícil, Cuarón. Cuarón o Lucrecia Martel. No, Cuarón. Cuarón, esta es la última. Sí. Cuarón o Alejandro Iñárritu. Cuarón e Iñárritu son de mis dos cineastas favoritos del mundo mundial. No puedo elegir entre esos dos. Sí, un empate, sí. Bueno, pues se queda en el empate dos mexicanos, ¿no? Y bueno, cuéntanos un poquito, ya para ir cerrando, ¿por qué? A ver, yo estoy convencido de que el cine nos crea hitos en nuestra biografía, ¿no? Ciertos momentos que nos dejan marcados, nos llenan de influencia, ¿no? Para todo lo que hacemos, sobre todo los que están en la cuestión creativa, ¿no? Hablamos un poquito de esta relación, ¿no? Es difícil, simplemente creo que compartimos cosas en el sentido temáticas que a ellos es difícil decirte, pero básicamente uno conecta, yo creo que es más gusto, ¿no? Nos gustan unas cosas y nos disgustan otras. Me encantó Babel, es una película que admiro muchísimo por el tema, la forma en la que Iñárritu trató varios temas a la vez. El más obvio es el de la inmigración, pero además el tema de las armas, el tema de todo, ¿no? Y luego Cuarón también con, ¿cómo se llama? Mi jet lag, volvemos al principio. me sucede con los nombres. Yo te lo preguntaba en el sentido más de
¿Qué me hace conectar con ellos? Yo creo que Sí, sí, por ejemplo, hace un momento, o sea, como te fui dando los nombres de los sí. directores, hiciste varios cambios, ¿no? Es decir, hay, digamos, un poco más de cariño con unos, con otros, y me parece que esa es la cuestión del cine también, ¿no? Que uno va agarrando cierto cariño por ciertos directores, en la manera que va conociendo sus propuestas, la manera en cómo representa sus historias, y me parece a mí que esta película, Milonga, puede ir generando, si no es que ya generó, en muchas personas ese tipo de impacto, ¿no? Es decir, yo por ejemplo, estando contigo, me genera una especie de... Es un privilegio estar conversando contigo, sobre todo porque la gran cantidad de gente que ha hecho, que ha visto esta película, y a lo mejor quisiera conversar, preguntarle a la directora ciertas impresiones, por qué esto, por qué el otro. Y bueno, en ese sentido, para eso estamos aquí. Preguntarte, bueno, se acaba este festival, ¿y qué es lo que sigue para Milonga? ¿A dónde te la llevas? Ahora vamos a Austin, Texas, Ujú. en mayo. Luego siguen festivales también en Argentina. Tenemos un número selecto de festivales que son muy lindos y que están este, ayudándonos a que la película llegue a diferentes audiencias. Y bueno, esperemos que la gente de ventas, si escucha este podcast, que se ponga las pilas, no, es divino, y que podamos llevarla a varios territorios y potenciar la vida útil de Milonga. Claro. Bueno, pues ahí está la invitación para el equipo de ventas, que se ponga las pilas, porque esta película es muy importante que la sigan viendo muchas personas de todas las edades, y agradecerte tu tiempo, agradecerte que has estado con nosotros, que nos hayas compartido un poquito más acerca de la dinámica de tu largometraje, y bueno, felicidades. Bueno, muchísimas gracias y por darme el espacio y la oportunidad de contarles un poco más del proceso de Milonga. Bien, pues esto fue Xochipilli Podcast. Chao.